Onda Cero, Onda Agraria. Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Llega el momento de seguir hablando de la PAC y lo primero que tenemos que decir es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre decimos, en la Unión Europea, en la Comisión Europea, en el Parlamento pueden estar tranquilos porque aquí en Onda Agraria siempre traemos gente solvente que conoce perfectamente el funcionamiento y conoce perfectamente la PAC. Y hoy precisamente queremos charlar con Javier Alejandre, técnico de UPA, sobre las modificaciones de ese plan estratégico de la PAC. Javier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Javier, seguimos a vueltas con esta PAC 2023-2027, que se va a acabar el periodo y no la hemos terminado de arreglar. Se están incluyendo esas modificaciones, el sector pedía modificaciones, la Comisión pues ha sido sensible y también el Gobierno de España. Cuéntanos a grandes rasgos, porque claro, llevaría mucho tiempo, tenemos el que tenemos, pero a grandes rasgos, ¿en qué consisten esas modificaciones del plan estratégico de la PAC? Si te parece, nos podemos centrar en aquellas modificaciones que van a afectar este año, sí, porque hay algunas de ellas del plan estratégico que afectan ya el año que viene, y entonces para no confundir a la audiencia, nos podemos centrar en aquellas que van a tener ya su efecto este año y que tienen que ver con el proceso de movilizaciones y con la firma del acuerdo con el Ministerio, donde se consolidaban una serie de compromisos que ya se van a llevar al boletín porque ya está en audiencia pública la modificación del Real Decreto de Condicionalidad Reforzada y que en esencia tienen que ver con modificaciones que en mi opinión son muy importantes de las BECAN. Si te parece, empezamos a desgranar un poco los cambios. La primera sería de la BECAN 6, que afecta a la cobertura mínima del suelo, y ahí tendríamos tres elementos importantes. Hasta ahora, los rastrojos que venían de cultivos de invierno no podrían ser, desde la cosecha, no podían ser tocados hasta el 1 de septiembre, es decir, no podíamos hacer ningún tipo de labor en ellos. Ahora, con la modificación, podemos hacer labores verticales desde la cosecha hasta el 1 de septiembre, con aperos del tipo de cultivador semi-chisel, chisel o similares. Es decir, este es un cambio muy importante que, insisto, nos permiten, si las condiciones lo permiten, porque llueve en el verano, pues darle una vuelta con, siempre es verdad, labores verticales. Tiene también, en esta BECAN 6, se permite el abonado en verde, es decir, si yo hago una siembra de beza y la envuelvo pero como abono en verde, pues esta sería una labor permitida porque de alguna forma estamos alterando la cobertura del suelo, pero con esta modificación se nos permitiría, si hablamos de cultivos leñosos, la audiencia sabe que en pendientes superiores al 10% se obliga a dejar una cubierta que hasta ahora era sembrada o espontánea, ahora se incluye también la posibilidad de que sea inerte, y la modificación importante es que esta cubierta debería estar hasta ahora de los meses de octubre a marzo, y ahora lo que se permite es que en ese periodo las comunidades autónomas definan 4 meses, es decir, sean cada comunidad autónoma la que defina esos 4 meses donde tiene que estar la cubierta dentro de ese periodo amplio, octubre a marzo. Por lo tanto, se reduce el periodo de las cubiertas. Y finalmente, respecto a esta BECAN de cobertura mínima del suelo, un cambio realmente pedido y que finalmente hemos conseguido es que se permite que de abril a junio se pueda hacer labores y tratamientos agrícolas en los barbechos, cosa que hasta ahora, en el 23, por ejemplo, no se pudo. Esto, en esencia, lo que significa es que podemos hacer, fundamentalmente, estamos pensando en aplicación de estiércoles y purines, es decir, y con
pudiéndolos envolver, tal como dice el Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fertilizantes, y además se podría hacer el barbecho químico, que significa que aquellos agricultores que, por ejemplo, tienen agricultura de conservación y quieren hacer un barbecho, pues durante ese periodo podrían hacer tratamientos si lo requirieran, porque el estado de las adventicias necesitarán algún tipo de tratamiento. Estos serían los cambios importantes que creo que son muy relevantes en lo que se refiere a la cobertura mínima del suelo, que sería la BECAN 6. Eso en cuanto a la BECAN 6, Javier. Otra de las que también pues se le ha estado dando muchas vueltas es a la BECAN 7, a la de la rotación de cultivos. ¿Cómo queda? Efectivamente. Había dificultades en determinadas zonas con el mantenimiento o sea, el cumplimiento de esta BECAN, y lo que se permite es dar dos alternativas. En este año en concreto lo que el agricultor tendrá que decidir es ir bien por lo que hay hasta ahora, que hasta ahora es hacer rotación, el tras 3 años famoso, con la diversificación, eso es lo que tenemos ahora, o la alternativa, y habrá que, insisto, elegir por una de ellas, que es simplemente la diversificación anual, que significa que si tienes menos de 10 cultivos no tienes que hacer nada, de 10 a 30 hectáreas tienes que introducir 2 cultivos, y más de 30 hectáreas de tierras de cultivo tendrías que tener 3 cultivos, con una serie de compromisos entre el mayor y el menor, que bueno, que no hace falta ahora detallar, pero que sí que el mensaje importante es que este es el requisito que teníamos en el periodo anterior de la PAC para cumplir con el pago verde, con el verdeo. Por lo tanto, en nuestra opinión, se simplifica esta BECAN al abrirse esa doble oportunidad, esa doble opción, que será el agricultor el que decida. Entendemos, Javier, que tanto la BECAN 6 como la 7 son ya de aplicación en 2024. No sé si tenemos algún cambio más en el PEPAC que también nos afecte ahora en esta PAC 2024. Sí. Tenemos un cambio que también, en mi opinión, es muy relevante. Se refiere a la BECAN 8, a las superficies y elementos no productivos, y era un requisito que el sector nunca había entendido, y era la obligación de dejar un mínimo de un 4% de elementos no productivos, que en general eran barbechos, que para muchas superficies, explotaciones no suponía un problema importante, pero para aquellas, sobre todo de regadío, sí que era una dificultad y un no entender por qué se nos obligaba a dejar esas superficies sin cultivar cuando, pues bueno, la situación mundial de alimentos es la que es. Entonces, bueno, pues la modificación, en definitiva, lo que significa es que ya no es necesario establecer este requisito de dejar ese 4%, y el agricultor este año ya podrá sembrar el 100% de su explotación si así lo quiere. Bueno, pues medidas todas ellas, como decía Javier, que la verdad es que van a venir a facilitar la vida de ese agricultor, de ese ganadero, y sobre todo se van a adaptar a su actividad. No hay que adaptar la actividad a la norma siempre, ¿no? De vez en cuando la norma tiene que adaptarse a lo que hacen los trabajadores, en este caso los productores, agricultores y ganaderos. Nos quedamos sin tiempo, Javier, seguiremos escudriñando, seguiremos avanzando en el conocimiento de esta PAC y sobre todo en estas medidas que se van flexibilizando para, insisto, facilitar la vida a nuestros productores. Como siempre, Javier, un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buen día. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.